Puedo comenzar a hablar quizá diciendo de por qué la salud laboral está en este curso. Y, en principio, pues como la pandemia como enfermedad o referida a una enfermedad de transmisión respiratoria va a estar asociada a la concurrencia de personas fundamentalmente en espacios cerrados. Podemos hablar de ocio, de familia, de lugares de trabajo o de centros educativos. Evidentemente, los lugares de trabajo son unos lugares donde, en general, van a haber personas que pueden infectarse en esos lugares o venir con la enfermedad y transmitir a los compañeros y compañeras. También está en este curso porque hay colectivos laborales que están sin cobertura preventiva ni prestacional alguna. Se estima que en Europa el 40% de trabajadores y trabajadoras no tienen ningún tipo de protección, ni de prevención, ni de prestaciones sociales cuando estén enfermos. Y también podemos hablar de que, como bien ha dicho Piluca, el trabajo y el empleo, o mejor dicho, el desempleo, son una fuente mayor de desigualdades en salud. En principio, quiero hablar de un poco contextualizar. Sí, parece que se recupera. Vamos a ver. Muy bien. Vale. Y ahora. Bueno. No hay manera de que vaya para adelante. Sí, eso sí. Vale. Está bien. Ahí. Vale. Bueno, pues esto ya lo he comentado. Voy a hablar un poquito del contexto, algunos datos de la epidemia que todos y todas seguramente conocemos. Para aquellos y aquellas que controlen menos el tema de salud laboral, hablar un poquito del sistema de salud laboral, que es un poco especial, atípico en el Estado español respecto a otros países. Hablaré del servicio de salud laboral, pero inserto, es el único sitio en el Estado donde está en el Instituto de Salud Pública. ¿Qué efectos ha tenido esta pandemia en los datos que tenemos sobre el efecto en los trabajadores y trabajadoras, bien de tipo socioeconómico, salud mental, la propia enfermedad COVID y los efectos, ya se citaron ayer, y no haré más que citarlo también, de la desatención de otros problemas de salud debido al efecto que ha tenido la pandemia en el propio sistema sanitario, fundamentalmente público. ¿Qué respuestas ha tenido el sistema preventivo en las empresas? ¿Qué situaciones han tenido los y las trabajadores? Y unas reflexiones y respuestas al respecto. Bueno, a nivel mundial, solo ver que los tonos más oscuros, más opacos, reflejan las mayores incidencias. Estos son datos de agosto. Esto yo empecé a presentarlo hace un mes más o menos. Tenemos que el Estado español, como vemos ahí, pues está junto con Estados Unidos, Brasil, países de Latinoamérica, Sudáfrica, Rusia, pues entre los que más incidencia presentan. Esto ha ido cambiando a lo largo de todo el verano. Al principio estaba marrón oscuro la zona del Valle del Ebro y, como vemos, de forma acelerada nos encontramos con que prácticamente todo el Estado español, menos Asturias y algunas pequeñas regiones del resto de Europa, están en unas tasas realmente elevadas en cuanto a incidencia de la enfermedad. En el mundo, ayer nos comentaba Joan, que hay en torno a 30 millones de casos declarados a día de hoy en la Johns Hopkins University y en torno a un millón de muertos. En el Estado español estamos en el 9º lugar, pero esto va variando a lo largo de los días, pero más o menos entre el 7º y el 11º lugar en incidencia de casos respecto a 188 países del mundo que sigue esta universidad. Muertes, 30.000. En el Estado español, 30.000. Y tenemos casos acumulados 603.000 a día de hoy.
Seguimos en el contexto, hablaremos del sistema de salud laboral en el Estado español, en principio, como en el resto de Europa, porque esto viene en principio de una directiva marco de seguridad y salud del año 89 y, bueno, se transpone al Estado español en el año 95 y dicha directiva establece que en Europa los responsables legales respecto a la salud de los trabajadores derivada de riesgos laborales son los empresarios. Esto no es discutible, aunque pretende a veces serlo, no es discutible. No estamos en África, ni estamos en Latinoamérica, estamos en el Estado español, o también esto se da en Canadá, aunque en Estados Unidos es distinto. Además de los empresarios, están los trabajadores y trabajadoras. La normativa española, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, establece una serie de derechos, pero fundamentalmente son derechos, no son obligaciones, y son derechos en gran parte que se ejercen a través de la representación sindical. Esto es importante porque digamos que la implantación sindical en las empresas en el Estado español y en Navarra pues es muy limitada. Con lo cual, si no hay mecanismos de participación directa de los trabajadores y trabajadoras, no se puede tampoco, digamos, desarrollar la participación a través de unos delegados, delegadas inexistentes. Y las organizaciones empresariales y sindicales van a tener un papel, sobre todo a nivel de órganos estatales, tripartitos, o en Navarra del Consejo Navarro de Salud Laboral, que agrupa las 4 organizaciones más representativas, la CEN, CEPIME, trabajadores autónomos, que se incluyeron en la anterior legislatura. Bien. Por otra parte, dentro del sistema de salud laboral está la administración. En el Estado español, fundamentalmente, es legislación laboral la que rige. Hay un gran desarrollo normativo sobre riesgos, sobre colectivos a riesgo, sobre obligaciones, sobre derechos, sobre métodos de evaluación de los riesgos, de la planificación preventiva. Bueno, es enciclopédico. Y también tenemos dentro de la administración laboral quienes vigilan si esa normativa, y solo esa normativa, y esto es importante, se cumple o se incumple, y proponen sanciones a la autoridad laboral, que en este caso es el Departamento de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra. Está transferida en nuestro caso, en Vascongadas también, en Cataluña también. ¿Qué hace la administración sanitaria respecto a salud laboral en general? Pues poco. Es decir, excepto en Navarra, que es la única comunidad autónoma donde el antiguo Gabinete de Seguridad e Higiene que se llamaba, que se conformó en los años 70, cuando se transfirieron las competencias a Navarra, por una serie de casualidades, tanto el director general de la época como la persona responsable de una de las organizaciones sindicales en Navarra, se apostó porque eso fuera a salud. Es la única comunidad autónoma donde la prevención de riesgos, el gabinete técnico se integró con personal sanitario también en el Departamento de Salud. Y así, por fortuna, desde mi punto de vista, continuamos. Por eso hoy en día se trasladó al antiguo Instituto de Salud Pública. Posteriormente se constituyó como organismo autónomo y también dentro del Departamento de Salud, dependiente de la Dirección General, y ahora forma parte desde el 12 de nuevo como un servicio de salud, el Servicio de Salud Laboral, dentro de los servicios que conforman el Instituto de Salud Pública y Laboral, como luego veremos. Como sistema preventivo se suele confundir y hablar de los recursos preventivos técnicos de los cuales se debe dotar el empresario para conocer y hacer frente a los riesgos laborales. Bueno, hay varias fórmulas establecidas en la normativa, que es un reglamento derivado de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que se aprueba en el 97, y establece que puede ser el propio empresario. Antes era hasta 10 trabajadores y trabajadoras, ahora es hasta 25, bajo determinadas condiciones en las cuales no voy a entrar. Puede designar a un trabajador o trabajadora para que sea el coordinador o el responsable de atender, digamos, la prevención en la empresa. Puede ser un servicio propio, esto es obligado en las empresas de más de 500 trabajadores y trabajadoras o de más de 250 si presentan especiales riesgos que vienen referidos en la ley, pues elevada tensión eléctrica, cancerígenos, riesgos de accidentes graves, de explosión, etcétera, etcétera.
Tenemos los servicios mancomunados que pueden formarse en sectores, por ejemplo aquí se conformó en su época, pues la industria agroalimentaria de la Ribera se dotó de un servicio propio mancomunado entre diferentes empresas. O en un mismo edificio, cuando los lugares de trabajo, los riesgos son más o menos similares, pueden unirse y dotarse de recursos comunes. Es como un servicio propio, pero para varias empresas. Y, por último, los servicios de prevención ajeno, que son empresas que han ido cambiando de nombre. Al principio pudieron las mutuas incluso constituir estos servicios. Después, en aras a favorecer la competencia, se privatizaron del todo. Bueno, pues ya veremos la importancia que tienen a diferencia del resto de Europa. Y no tanto en prevención, sino en asistencia a los daños derivados del trabajo, bien sean accidentes de trabajo, que estamos en cabeza de Europa, como enfermedades profesionales, deben ser las mutuas empresariales, o patronales, o colaboradoras de la seguridad social, o como les queramos denominar. ¿Qué pasa en el Estado español a diferencia de Europa? Pues que en Europa no llega al 50% de las empresas atendidas por los servicios de prevención ajenos, los externos, y en el Estado español, según este estudio de 1999, están en el 72% de empresas acogidas a esta fórmula. Es decir, se externaliza la prevención. Y esto tiene un gran riesgo, que no se integre, que no forme parte del proceso de conocer y responder o atender a los riesgos el conjunto de la empresa y sobre todo su dirección, ni los trabajadores y trabajadoras. Bueno, estos datos, si son llamativos, nosotros estamos llevando desde hace 4 años, empezamos con la anterior legislatura, un recorrido por todas las empresas de Navarra que tienen de los SENAE, de los Códigos Nacionales de Identificación de Actividad Económica, con más trabajadores y trabajadoras y que tienen mayores índices, tasas de accidentes de trabajo, y resulta que estas empresas, el 90%, si no son más en construcción, el 95% de estas empresas contratan la actividad preventiva con recursos externos, con servicios de prevención ajenos. Esto ha sido señalado como uno de los factores explicativos también de la situación en la que estamos, que la prevención pues es algo para disponer de papeles para cuando venga inspección de trabajo y le pueda presentar y evite una sanción. No se entiende como un proceso continuo, participativo, para conocer y resolver problemas. En cuanto a las mutuas, en el resto de Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, las mutuas empresariales se integraron en la seguridad social. En el Estado español no tengo que explicar por qué, esto no pasó. Las mutuas son empresariales y asisten la asistencia, digamos, sanitaria de accidentes de trabajo, enfermedad profesional, y además gestiona los fondos para pagar las prestaciones económicas en los momentos de baja. Pero a partir de los años casi 2000, inicios, también participan en el control de la incapacidad temporal común. Pueden citar a los trabajadores, pueden hacer propuestas de alta, quieren, y la ley establece que pueden dar las altas, por contingencias comunes estamos hablando. Entonces, ¿qué está pasando? Que, por lo menos en Navarra, estas solicitudes de alta pasan por una de las secciones, inspección médica del Servicio de Salud Laboral. Y nosotros, desde allí, reclamamos que nos justifiquen dichas solicitudes. Y resulta que en los estudios que estamos haciendo, pues lo que está pasando es que se piden muchas altas inadecuadas, pero determina la actuación de esta inspección y no puede dedicarse realmente a hacer un control efectivo de los problemas de salud que pueden ser más prevalentes o más prolongados, sino simplemente nos dedicamos en un tiempo importante de nuestro tiempo a responder a las solicitudes de alta de estas entidades que no olvidemos, luego lo veremos claramente, que son empresariales. Además, gestionan la prestación del riesgo laboral para embarazo y lactancia materna. Esto también nos agobia a nosotros porque hay muchísimas trabajadoras que vienen diciendo, por favor, no me dan la prestación, yo tengo riesgos o creo que tengo riesgos, han cambiado de criterio, a otras compañeras les han dado, o una amiga que está en no sé dónde a esta se le da, y también pues estamos, y además son temas urgentes, claro, el embarazo es un tiempo determinado, los factores de riesgo, digamos, participan o influyen en determinados momentos
momentos del embarazo fundamentalmente, al inicio, es una legislación que además, mientras que esta legislación de gestión de una prestación económica la llevan las mutuas, en realidad, otra legislación, la preventiva, establece que la evaluación de riesgos, de decir si hay riesgo o no, no la tiene que decir un médico de la mutua que no es prevencionista, sino que la tienen que decir los técnicos de los servicios de prevención y establecer el informe correspondiente. Y ahí hay, bueno, pues una colisión de alguna manera de derechos. Aparte, la mutua puede tardar un mes en responder, pues la mayor parte de los riesgos más peligrosos actúan en el primer mes del embarazo, con lo cual ahí hay cosas que no están bien, ¿eh? Y luego también pues financian algunos estudios. Bueno, pues aquí tenemos, no es por meterme con Mutua Navarra, que es una de las 11 o 12 que actúan en Navarra, pero veamos la junta directiva, esto es de hace algún año, de hace 5 o 6 años, pero no habrá cambiado mucho. ¿De acuerdo? Hay un mecanismo de participación en este caso, 2 organizaciones sindicales, pero que se le presenta la memoria anual de gastos y poquito más. Entonces, bueno, pues ahí tenemos lo que son estas entidades. Que, cuidado, participan, digamos que son las que realizan la asistencia sanitaria a los trabajadores y trabajadoras, y los médicos y médicas que haya en la audiencia me entenderán perfectamente cuántos trabajadores y trabajadoras dicen que la mutua no les ha atendido, pero que ellos piensan que es de origen laboral, su lesión, su enfermedad, etcétera, etcétera. Bueno, esto está calculado que el 15-20% de la asistencia sanitaria del sistema público, esto ya son estudios, se hicieron en Cataluña hace tiempo, corresponde a daños que en realidad son laborales. Bien, ayer se habló un poquito de esto. El sistema sanitario público es público, financiado públicamente, en principio se pretende que sea único. Bien, es verdad que las mutualidades de los funcionarios quedan fuera, no se ha logrado conseguir esto sería también debatible, nos complica todo, nos complica también en temporada, en pandemia COVID, cómo se dan las bajas, quién controla esas bajas, quién investiga los casos, etcétera, etcétera. Debe ser integrado. Bueno, en salud mental, salud bucodental también hay áreas mejorables, estaremos de acuerdo. Debe ser equitativo. Bueno, las mutuas están dispersas, aquí hay 11 mutuas, ha habido 34 históricamente, 100 y pico, yo recuerdo hace 30, 40 años, quedan 11, están en riesgo ahora alguna más, porque, bueno, pues ahora, cuantas más propuestas de alta hacían, más les daba la seguridad social. Ahora, como eso se ha quedado ralentizado, pues hay algunas mutuas que están en riesgo de continuidad financiera. Debe ser preventivo el sistema público, de eso estamos hablando aquí, fundamentalmente. Debe incentivar la investigación, basado en la atención primaria, y debe ser participativo. Bueno, pues tenemos un sistema que atiende a los trabajadores a la mitad de su salud, a la salud común desde este sistema, con sus ventajas e inconvenientes, con sus límites, pero es que el sistema mutual es privatizador. El 12% del presupuesto de las mutuas los destina a pagar actuaciones de centros privados. Esto es la patronal de la privada lo que lo dice, y esto ya son datos antiguos. Es un doble sistema sanitario el que atiende a los trabajadores y trabajadoras, está centrando en traumatología históricamente, los accidentes de trabajo fundamentalmente, es disperso, es limitado horariamente, la mutua cierra y a la noche, si tienes un accidente, ya sabes dónde ir, a tu centro de salud o a tu hospital público más próximo. Por fortuna, puedo decir, y enorgullecernos todos y todas, porque es fruto de un trabajo colectivo, que, bueno, creo que somos la comunidad que más reclama las mutuas pago por asistencia por motivos de daños laborales. El año pasado, espero no equivocarme, 3,5 millones de euros. Es asistencialista, es escasamente, nulamente, no hace prevención este sistema. Bueno, en algunos temas, como por ejemplo el embarazo, el riesgo para el embarazo, es ajeno a la evidencia científica en sus criterios. Es evidentemente reparador, no es prevencionista. No hay participación real de los trabajadores y trabajadoras ni de la sociedad en esto, más allá de esta comisión de control y seguimiento que tiene muy escasas competencias, y yo siempre digo que es un sistema sin derechos. Es decir, el derecho a la información se ha metido tempranamente a que te pasen un informe digamos, de tu estado de salud cuando ellos te han atendido. Es el único derecho que se ha avanzado un poquito, pero desde luego libre elección de médico, de centro, todo eso, a Bilbao, en coche, a operarte mañana. La familia
¿Qué pasa? ¿Dónde está? ¿Tiene derechos? ¿No tiene derechos? Bueno, esto no existe. Bueno, sin más. Entonces, efectivamente, teníamos que hablar, cuando hablemos de la salud de los trabajadores, de las mutuas. Bueno, en Navarra, como decía, bueno, dentro del contexto salud pública, tenemos salud laboral junto con otros servicios de promoción de salud, de seguridad alimentaria, sanidad ambiental, detección precoz, ya se han citado algunos. Es el único sitio en el Estado y, bueno, algunos creemos que está muy bien ubicado. El servicio de salud laboral tiene fundamentalmente, desde esto ha habido reformas a lo largo del tiempo, pero tenemos una sección de prevención de riesgos laborales, están ahí los ingenieros, los químicos, los biólogos, más las que los. Está la sección de vigilancia de la salud, donde está ubicada la medicina del trabajo, y está la sección de inspección médica, valoración clínico-laboral e inspección médica. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos podido hacer? Bueno, perdonad, vamos a empezar. Luego volveremos sobre qué hemos podido hacer en la pandemia. Efectos en los trabajadores, trabajadoras. Bueno, pues aquí tenemos en el primer semestre de 2019 el paro descendió un 8,3. Estábamos saliendo de la crisis del 2008. Hasta el 2012, a partir del 2012 se empieza a recuperar. Bueno, en el 2020 ha aumentado el 16% el desempleo. Estamos en cabeza del desempleo a nivel de los países de la OCDE. Con un 16%. Esto si lo dividimos por estratos etarios, pues la juventud está en el 40 y pico por ciento, en determinadas edades. Es decir, que el desastre, como bien se avanzaba ayer, es importante. Bueno, también los ERTE que puede ser considerado como una forma de preservar el empleo, pero desde luego en los bolsillos de trabajadores y trabajadoras supone una merma importante de sus ingresos. Entonces, bueno, pues ha habido, vemos en la parte de la derecha, están afectados en Navarra, estuvieron hasta 27.000-28.000 trabajadores, trabajadoras. Esto supone en torno al 9-10% de los 250.000 trabajadores, trabajadoras que hay en Navarra. Y, por fortuna, se está reincorporando a las empresas, está desapareciendo, pero muchos van del ERTE al paro también, cuidado. Muchos y muchas. Es decir, que el impacto es importante, hablar de un 15%. Bueno, aquí no están los trabajadores autónomos, que supone el 17-18% de la población activa navarra, que también su situación laboral pues es bastante penosa ha sido. Bueno, nosotros, como hemos visto, disponemos de inspección médica. Inspección médica es uno de los organismos que controla la IT, la incapacidad temporal común. Los casos de COVID han sido considerados como comunes, aunque tienen una prestación de seguridad social similar a accidente de trabajo. Es un poco contradictoria, pero al ser común, ¿quién lo gestiona? Exclusivamente el sistema público, en principio. Las mutuas no han entrado ahí. Todo el trabajo de la gestión de la IT, que no ha sido poco, ha recaído sobre el sistema público, bien sea atención primaria, bien sea inspección médica. Con estos datos hemos hecho un estudio desde que empezó la pandemia hasta junio, y no presento datos numéricos apenas porque está en revisión el artículo y, bueno, pues las normas de publicación no permiten difundir los datos previamente, pero mirad, respecto a la incidencia, aquí tenemos hombres y mujeres. La incidencia, según los SENAE son a 2 dígitos, que son las divisiones de actividad económica. Asistencia en establecimientos residenciales, 158 casos por 1.000 trabajadores. Si la media está en 22. Es decir, que la multiplica por 8 o 9 veces. Y, sobre todo, la incidencia es mayor en mujeres que en hombres. La incidencia está estudiada por sexo. Fabricación de productos farmacéuticos es la segunda en importancia. Veremos que muchas de estas van a ser actividades esenciales, de las que han estado trabajando durante todo el tiempo, desde que inició la pandemia. Actividades relacionadas con el empleo, ETTs. ETTs. Es decir, precariedad. Actividades administrativas de oficina, también en mujeres, eso es lo que quería señalar, metalurgia, algunos ámbitos del metal, servicios financieros, industria de la alimentación también, que ha habido un incremento de trabajo brutal en estos sectores, también es de las más elevadas incidencias, actividades de hogares,
trabajadoras del hogar, esto en realidad son, y actividades de servicios sociales sin alojamiento. Hemos visto el primero y estos dos últimos, que son fundamentalmente de cuidados, y la mayor parte de las actividades son esenciales. Esenciales, que ahora nos hemos enterado que son esenciales. La distribución de alimentos, la limpieza, los residuos, es decir, los cuidados, actividades feminizadas. Veremos a ver si aprovechamos la oportunidad para dignificar, revalorar estas actividades económicas. Porque mirad, las actividades sanitarias tienen 18,4 por mil, es decir, mucho menor que muchas otras actividades. Bien es verdad que los aplausos, bienvenidos sean y merecidos, han ido a los que estaban en primera línea asistencial frente al virus. Pero a pesar de la carencia de todos los medios de protección, evidentemente, a quienes han ido fundamentalmente, como debía ser, es al personal sanitario. El problema es que el personal sociosanitario igual también debía haber contado con los mismos medios y estar en primera línea de nuestras preocupaciones. Bien. En salud mental no me ha dado tiempo a recoger datos, pero sí que la incertidumbre es generalizada sobre el empleo, sobre la vida, sobre la salud, sobre las relaciones. Es decir, hay un impacto en todo el mundo, en la población general, pero en los trabajadores y trabajadoras más, los que están en ERTE, los que han ido al desempleo. Eso ya se conoce, que es un problema que aumenta el riesgo de problemas de salud mental. Las sobrecargas de trabajo de estas empresas que han estado trabajando sin parar, el transporte, los riders, la industria agroalimentaria, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso también, evidentemente, va a tener y tiene su impacto. Las carencias de equipos de protección u otros mecanismos, otros elementos de protección. El teletrabajo, aún estamos debatiendo después de 8 meses de su implantación, 8 meses, a ver qué derechos o qué obligaciones va a tener. Esto a mí me preocupa mucho, sobre todo sobre el impacto que puede tener en la mujer. Después de décadas de conquistar derechos, va a volver o puede volver al hogar para ser la que se responsabilice de los cuidados, de los trabajos domésticos, etcétera, etcétera. Además de la producción del empleo, relacionada con el empleo. Bueno, ¿qué actuaciones yo creo que han existido? El empresariado empresarios y empresarias temerosos y desorientados. No sabían cómo hacer las cosas. Bueno, ha habido miles de llamadas a salud laboral de todo, de delegados y delegadas, de trabajadores, de empresarios, de servicios de prevención. Es decir, hemos estado desbordados, más el control de la IT, que también hemos estado absolutamente desbordados, pero luego veremos que en apoyo a atención primaria hemos hecho algunos esfuerzos y ahí ha sido, bueno, yo quiero reconocer de mis compañeros y compañeras la entrega que han tenido de tardes, fines de semana, etcétera, etcétera, a hacer lo que había que hacer. Bien, es verdad que la Administración no ha respondido de una forma uniforme y también en nuestro centro ha habido personas que no han respondido, pero bueno, eso las menos. Inicialmente, cuando nos hemos encontrado con los ERTE, los servicios de prevención, que hemos dicho que son ajenos en el 90% de las empresas, resulta que estaban en ERTE. Dices, o sea, tenemos los empresarios desorientados y los servicios técnicos que les deben asesorar en materia preventiva, no sabe, no está, no responde. Teletrabajo. Estaban en teletrabajo. ¿Y las empresas? Porque las distancias no se ven desde las cámaras. La disposición de mecanismos, la organización del trabajo, los excesos de trabajo. Hay que hablar con los trabajadores y trabajadoras, hay que hablar. No estaban. Un tercio valoramos de un estudio que luego va a aprender un poquito, en construcción, de los servicios de construcción, y el 10% de la industria estaba absolutamente abandonado. Las mutuas cerradas. Entonces, hay cosas que no se entienden, que son miles de profesionales en el Estado español, de recursos.
Los sindicatos, al principio, lo vimos en los medios, lograron el cierre de algunas grandes empresas, allí donde hay fuerza sindical, evidentemente, empresas del metal, del motor, bueno, querían continuar la producción y los trabajadores dijeron que no. Y lograron parar, mientras no se garantizara, evidentemente, sus derechos preventivos. Y, por lo que yo he contrastado, pues absolutamente ahogados por las consultas también. Bien, es verdad que en las empresas no estaban, en gran medida, lo cual yo creo que debe hacer reflexionar también. ¿Qué hemos hecho nosotros desde nuestras posibilidades? Bueno, en principio nos encargaron el recoger los EPIs que benévolamente había empresas que querían entregar y entregaron mascarillas y guantes y batas y de todo, es decir, y esas se orientaban al Servicio Navarro de Salud, fundamentalmente, y a colectivos más necesitados, autónomos, autónomas, empresas que no tenían medios de conseguirlos, etcétera, etcétera. Posteriormente, bueno, hemos elaborado medidas y aquí en Navarra al menos nos hemos centrado, luego lo he visto también a nivel estatal, pues en temporeros, hablamos de riesgos psicosociales desde el inicio, tenemos cierta tradición al respecto, en sector primario, hostelería, mataderos, bueno, porque los mataderos no son de hoy. Estados Unidos lo primero que describió fue en la industria de procesado cárnico brotes de... Entonces, claro, pues nos preocupaba porque aquí también comemos carne. Bien. En cuanto a la gestión de la IT, no me voy a extender mucho, pero que nosotros hemos tenido, en un inicio gestionábamos las bajas de todos los casos en marzo-abril. Posteriormente, esto pasó al Consejo de Enfermería, que se denomina, y actualmente damos las bajas de los contactos laborales de cara a descargar, en la medida de lo posible, atención primaria. Todos los casos que nos llegan, nosotros identificamos si son trabajadores, trabajadoras o no, para ponernos en contacto con los servicios de prevención para que hagan la investigación de los contactos y nos informen de los mismos. Y nosotros, ya posteriormente a estos, o bien les damos la baja o bien comunicamos a los médicos de atención primaria para que continúen su esto. Bueno, no, pues es un poco locura los contactos. Los trabajadores especialmente sensibles, bueno, están referidos fundamentalmente a la edad, a estar embarazada y determinadas patologías cardiovasculares, neurológicas, cánceres, etcétera, etcétera. Entonces, claro, el médico de servicio de prevención no tiene por qué tener acceso a la historia de la historia clínica, ni tiene. Entonces, nosotros hemos actuado para confirmar o no la naturaleza de especialmente sensible, si tenía o no, si era especialmente sensible o no, comprobando si tenía la patología y en qué estado de tratamiento estaba. Entonces, eso también, evidentemente, nos ha supuesto bastante esfuerzo. Bueno, y en la desescalada, el Gobierno nos responsabilizó al Servicio de Salud Laboral directamente de acompañar la reincorporación laboral. Esto es todas las empresas de industria y todas las empresas de construcción. Entonces, nosotros lo que hicimos es hacer un borrador de instrucciones de medidas que se debían cumplir en las empresas. Lo pasamos a los sindicatos y a los empresarios, nos hicieron sus aportaciones y el texto definitivo lo derivamos a las mutuas para que lo difundieran y a las asociaciones de trabajadores autónomos, trabajadores y trabajadoras. Y después diseñamos un programa de visitas a las empresas, para lo cual, además de asignarnos la responsabilidad de acompañar a la vuelta al trabajo, nos otorgó lo que se denominó la coordinación ejecutiva de los servicios de prevención. Es el único sitio en el Estado donde se ha hecho. ¿Esto qué significa? Que nosotros teníamos y tenemos la capacidad de dirección y de gestión de los servicios de prevención, ajenos, propios, mancomunados o del tipo que sea. Entonces, eso nos ha dado juego. Hemos hecho una campaña de visitas a las empresas. Perdonad, si me controláis el tiempo. Ya, bueno.
Programa de visitas, elaboramos un cuestionario, hicimos un estudio piloto, activamos a los servicios de prevención, hemos visitado, esto era a final de junio, no tenemos actualizados los datos, 659 empresas de 2.200 o algo así, es decir, un 30%, y nos encontrábamos, claro, la desescalada no era una obligación de abrir las empresas, sino de permitir abrirlas. Había muchas que estaban cerradas porque no había demanda, porque tenían dudas, por lo que sea, porque preferían estar en ERTE mientras la situación económica no se resolviera o no se aclarara un poquito, y 114 obras. Se visitaban, se daban recomendaciones concretas a los empresarios, orales y por escrito. Posteriormente, a las más nucleares, las más importantes, se enviaba un informe. Posteriormente se comprobaba que esas recomendaciones habían sido cumplidas o no. Y bueno, ahora estamos con un artículo en revisión al respecto. ¿Qué hemos encontrado? Bueno, primero, debilidad en la participación de los trabajadores y trabajadoras a la hora de aplicar las medidas preventivas. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque son los que conocen cómo se hace el trabajo. Porque saben lo que les molesta una mascarilla en determinadas condiciones, porque saben si tienen que gritar o no, si hay mucho ruido, si hay muchos factores que determinan la utilización o no de estos equipos de protección, por ejemplo. Si pueden organizarse por turnos o no, si pueden organizarse el ir a los lugares comunes, al servicio, tal. Todo eso, un técnico que va de fuera no puede conocer todo eso. Y además esto es cambiante, con lo cual la única posibilidad de ser más efectivos, más eficaces en cualquier riesgo laboral, pero también en este que podemos debatir si es de salud pública, si es de salud laboral o si son de ambos, evidentemente sin la participación de los trabajadores tenemos grandes probabilidades de fracasar. La organización del trabajo. Hemos hablado de algunos sectores con sobrecargas de trabajo. Hemos hablado del teletrabajo. Ha cambiado mucho, las relaciones han cambiado. Estos son factores psicosociales. ¿Se están teniendo en cuenta? En términos generales, hay un estudio en Cataluña que son los técnicos del Instituto Català de la Salud Laboral la que va a los centros de trabajo, no hace encuestas, va, observa, pide documentación, habla y concluye, y creo recordar que en menos del 5% de las empresas se ha hecho la evaluación de riesgos psicosociales, con lo cual no hay programación, no hay intervención, no hay corrección de estos riesgos. En términos generales, así como de seguridad hay más tradición, otra cuestión es cómo se hace, no parece muy bien cuando estamos en los niveles más altos de la OCDE en materia de accidentes, pero bueno. Aplicación intermedia de las medidas higiénicas, esto es amable, son recursos, es dinero, es bueno, se puede poner, no sé, yo no sé evaluar el coste en los presupuestos de una empresa. Y lo que es sorprendente, que ayer de alguna manera se señalaba también, que la formación, dice la ley, a los trabajadores tiene que ser teórico-práctica. Estamos hablando de cambio de hábitos. A mí se me olvidan muchas veces la mascarilla en casa y tengo que volver a subir maldiciendo que se me ha olvidado. Y eso que estamos, o soy un profesional que se dedica a esto. ¿Cómo no se van a...? Es decir, ¿cómo vas a generar hábitos, automatismos con simples carteles o simples órdenes? Es imposible. Entonces, esto hay que trabajarlo probablemente de otra manera. Yo creo en las empresas por lo menos. ¿Cuál es la situación de los trabajadores? Actividades de cuidado, ya lo hemos señalado. Incidencias mayor en mujeres, está ahí, no me acuerdo ahora, pero es de 18 en los hombres y está en 19,8 y 26,2 la incidencia en mujeres. NTTs en los sectores más precarizados también. Y cuidado con los brotes, estamos asistiendo, pero no tengo datos aún, de que uno de los principales problemas de los brotes está en las ETTs. Que claro, ¿quién estando en una ETT va a decir que no va a ir a trabajar porque tiene tos? Pregunto, ¿cuándo trabaja 3 días al año? Entonces, este sistema hay que cambiarlo. El sistema, como decía Joan ayer. Bueno, estos datos apenas han salió en datos en un diario en Navarra, y la incidencia parece, en el inicio de la pandemia, era más importante la incidencia de casos en el sector privado que en el público. Esto probablemente tiene que ver también con los derechos o con las condiciones de trabajo.
¿Qué hay tras estos índices? Bueno, pues en el tema sociosanitarios que se ha abierto un nicho de negocio con la atención a la tercera edad, que habrá que cuestionar. Se ha centrado a las personas mayores en instituciones, se ha institucionalizado, cuando hay otras fórmulas que quizá habría que fomentar también. Ha habido una falta de control público evidente. Yo no he conocido la actividad de los servicios de prevención de estas entidades. En salud, se ha hablado antes, los recortes históricos nos ha puesto en malas condiciones para atender una pandemia. Hay que reforzar, y es un discurso, al menos en discurso está, reforzar el sistema público, fundamentalmente de atención primaria, y la ETT, otros sectores precarizados, otros colectivos precarizados, hay que abordarlos. Bueno, sabemos cuáles son los criterios de vulnerabilidad para el daño, embarazadas, mayores, etcétera. Pero habrá que incluir igual, no para la gravedad, pero sí para la probabilidad de daño, todas estas cuestiones a la hora de valorar la probabilidad de la expansión del virus. Bueno, reflexiones y propuestas, las leo, lo siento, no tenemos tiempo. Poner en valor la salud de los trabajadores y trabajadoras en las empresas es importante. Si los empresarios sacaran la conclusión de que para su negocio es importante la salud de los trabajadores, después de esta pandemia, no iba a decir bienvenida sea, sería cruel, pero sería una buena lección. Hay que impulsar la intervención de la salud pública en el mundo del trabajo. Esto es otra de las cuestiones que se viene reclamando aquí en Navarra hace 3 años, desde cuando yo era el responsable del Servicio de Salud Laboral. Se hizo un congreso estatal para impulsar la coordinación entre salud pública y salud laboral. Es una necesidad. Pusimos coordinación, en realidad estamos por la integración de la salud laboral en la salud pública. Hay que desarrollar la actuación para ese 40% que a nivel europeo existe sin ningún tipo de sistema preventivo. El sistema público, sanitario público, si estamos hablando de salud, algo tendrá que decir. Los centros de salud, bien sean a nivel comarcal, de distrito que se habla ahora, de centro de salud, tendrá que tener profesionales que atiendan a estos colectivos desprotegidos, porque si no van a volcar, cuando ya tengan daños, van a ir al sistema asistencial público, que es a donde van. Por supuesto, la integración de mutuas en el sistema sanitario público. Esto está recogido en la Ley General de Sanidad del 85 en una adicional, la final tercera, creo, donde establece esta posibilidad. Y así como en Europa se hizo hace 60 años, pues igual hay que plantearse hacerlo. Revalorización y profesionalización de los cuidados, porque si no existe el riesgo de que vuelvan a recaer sobre la mujer y mujer trabajadora que vuelva al hogar. Impulso de la participación de las plantillas en cuanto a los riesgos laborales. Democratización de las empresas. Es el único ámbito donde existe una limitada participación delegada exclusivamente. Por supuesto, puesta en cuestión de las fórmulas de contratación ligadas a las ETTs y otros trabajos precarios, los riders sin contrato, el trabajo voluntario que se llama, que es absoluta desprotección, y desarrollo de la, perdonad que no se vea, de la psicosociología, que ya lo he comentado. El prestigio de las actividades esenciales, creemos que merecen un debate. Es decir, no todos somos ingenieros, no todos somos guardianes del orden, no todos somos médicos, pero hay muchos imprescindibles y muchas. Ayer se comentó también, las agendas de los poderosos están activas. Yo cuando leo en determinadas publicaciones profesionales, la patronal de la privada se ha reunido con el rey. Claro, es a pedir. Cuando algunos responsables del sistema sanitario público dicen es excelente la colaboración entre sistema público y privado sin aportar ningún dato, también me gustaría que los aportara, porque yo desconozco esa información y no puedo valorarla. Como ayer se decía de otra manera, es necesario, se hablaba de conciencia, un discurso, la movilización y la organización, más allá de las actividades personales que bienvenidas sean. Y esto es lo que quería comentaros. Hay alguna transparencia más, pero bueno, eso podemos hablar posteriormente quizá.